Y ahora se prepara el equipo Think Tank del Liceo Almirante Donald McIntyre, ¿ya? Con su tema Cónyuges y violencia intrafamiliar sin derecho a heredar. Ningún cónyuge que tenga antecedentes de violencia intrafamiliar podrá heredar de quien maltrató, habiendo jurado amor eterno. Basta de abusos, no los maltratadores herederos. Proponemos que se declare indigno de herencia a cualquier cónyuge que haya cometido violencia intrafamiliar. Buenas tardes a todos los presentes, señores del jurado. Nosotros somos el grupo Think Tank de Liceo Donald McIntyre Griffith de Puerto Williams. Nos acompaña la alumna Mayra Carrasco, Scarlett Zamora, Nicolás Ortiz y quien les habla, Yesenia Nostroza, presidente de grupo. Les presentaremos nuestra iniciativa de ley titulada Cónyuges y violencia intrafamiliar sin derecho a heredar. Hoy en día es muy recurrente ver casos de violencia intrafamiliar en los medios de comunicación, donde los protagonistas son los cónyuges. Rayos. Ante lo cual nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Qué sucede con la herencia de la cual es beneficiario el cónyuge victimario una vez que ha dado muerte o ha agredido a su pareja? Este problema se presenta tanto en los matrimonios como en los acuerdos de unión civil, ya que el maltrato doméstico no diferencia sexo, edad, nacionalidad ni estratos sociales. Según estadísticas, menos del 40% de las víctimas rompen el silencio, mientras que un 61% de los hombres y un 64% de las mujeres reconocen haber sido víctimas de estos mismos hechos. Situación no ajena a las parejas del mismo sexo, donde un 28% de ellos admite vivir la misma situación. El artículo 1207 del Código Civil chileno expresa que el desheredamiento es la voluntad del testador, incluida en el testamento, por medio de la cual se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. Pretendemos modificar el artículo 1207 del Código Civil chileno. Código actual 1207. El desheredamiento es la voluntad del testador, incluida en el testamento, por medio de la cual se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. Modificación artículo 1207. En caso de que el legitimario sea condenado por violencia intrafamiliar cometida contra el causante, declarada en sede penal o de familia, el desheredamiento será ordenado por un juez que dicte la respectiva sentencia condenatoria. ¿Por qué elegimos esta solución? Desistir de un testamento que declare indigno de herencia a cualquier cónyuge víctima... cónyuge. Segundo, perdón. No puedo. Que no sea depresivo el cónyuge victimatario sea causal de desheredamiento, sino que también cualquier sentencia por violencia intrafamiliar. En la práctica, no todos los ciudadanos cuentan con la información o con los medios necesarios para redactar un testamento. Peor aún, cuando la separación nunca se legalizó, siendo el cónyuge el mayor beneficiario de cualquiera, de toda la herencia de la víctima. Muchas gracias por su atención. Esperamos que apoyen nuestra iniciativa de ley, ya que con esto buscamos impedir que el cónyuge maltratador se beneficie de lo moralmente que no les corresponde. Gracias. Los equipos ahora cuentan con 15 minutos para hacer preguntas u observaciones. Buenas tardes, felicitaciones por su iniciativa.
Nuestra pregunta como equipo es, ¿cómo van a modificar el artículo 1207 del Código Civil, ya que en el proyecto que ustedes presentaron no se encuentra especificada la modificación? Muchas gracias por su observación y sí se encuentra especificado que queremos modificar el artículo 1207 del Código Civil chileno. Pero, ¿cómo va a quedar? ¿Qué es lo que perdón. quieren modificar No, de ese artículo? Dígalo, apriétalo. En el caso del legitimatario sea condenado por violencia intrafamiliar cometida en contra del causante, declarada en sede penal o de familia, el desheredamiento será ordenado por el juez, que dicte la respectiva sentencia condenatoria. Gracias. Aquí está textualmente. Buenas tardes. ¿La ley debe hacerse cargo de aspectos morales? Y la otra pregunta es, ¿quién vigila o comprueba que de verdad se está cometiendo violencia intrafamiliar? Porque, por ejemplo, por más raro que suene, se puede dar el caso de que alguien planifique la separación y para quedarse con todo acuse de violencia intrafamiliar. Respondiendo a tu pregunta, ¿te refieres a que si no hay testigos del maltrato? Si nadie reclama, ¿no? Si nadie reclama nada, si... ¿A eso te refieres? ¿Cómo se comprueba que ha existido un maltrato Ya. intrafamiliar? Si no hay testigos, lamentablemente en Chile, si no hay testigos no hay justicia, entonces no se puede iniciar una causa penal. Y La otra pregunta. la primera, no la escuchamos, por favor. ¿La puedes repetir? La primera pregunta fue, ¿debe la ley hacerse cargo de aspectos morales? Específicamente no nos referimos a aspectos morales, nos referimos a aspectos jurídicos, por así decirlo. Y otra pregunta es, entonces esta como iniciativa serviría solamente para el abuso físico o algo así, si se refieren, porque psicológico o de otro tipo sería difícil de comprobar y ya entraría con lo que dijeron ustedes, porque no se podía iniciar una... En ambos casos, tanto físico como psicológico, teniendo pruebas en mano, yendo al juez, se puede declarar indigno. Hay justicia, por así decirlo. Se hace justicia. ¿Cuál es la diferencia entre desheredamiento e indignidad y cuándo se aplica cada una de ellas? Muy buena observación. El desheredamiento solo se aplica en las herencias testamentarias, es decir, cuando hay testamento. Y la indignidad es la sucesión con o sin testamento. El desheredamiento está establecida por el titulado de la indignidad, en cambio es declarado por la justicia. O sea, la indignidad es declarada por la justicia. Por la justicia. ¿Y qué es un heredero forzoso? Un heredero forzoso es un tipo de heredero respecto del cual el causante se encuentra obligado a transmitir su patrimonio por el solo mérito de la ley. Bueno, agradecemos de todas maneras sus respuestas y la iniciativa de ley que están haciendo, los felicitamos. Encontramos de que quizás hay un error de redacción en su discurso que se refiere, o quizás le faltó una parte, de lo que se refiere a lo moralmente incorrecto.
en su iniciativa de ley. ¿A qué se refieren con eso? Primero que todo, muy buena su observación y lamentablemente en estas instancias no sé cómo expresarlo y ni tampoco eso. Gracias, igual. Siempre que he tenido buena onda. ¿Ah? Buenos días. Nosotros queríamos hacer una pregunta. Ustedes comenzaron su discurso mostrando las cifras de cuántas son las mujeres que callan la violencia intrafamiliar. Y ustedes proponen que el maltratador no tenga herencia. ¿No creen que esto motivaría que la mujer calle la violencia intrafamiliar? Por temor No solamente en el caso de la mujer, sino que la mujer también puede maltratar al hombre, en pocos casos se ha visto, pero lo maltrata, y el hombre puede declararla indigno, lo mismo que los hijos. Los hijos, si ven estos actos concurridamente o basta con una vez, puede denunciarlo y al denunciarlo, al tiro, se vuelve indigno. Puede ser un familiar, puede declararlo indigno, no solamente la agredida. Gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Una sugerencia con respecto a que no deben mezclarse los asuntos patrimoniales con los asuntos éticos, ya que si una persona ha obtenido o ha accedido a un patrimonio de manera lícita, no se puede quitar estos por causales ajenos. Gracias por tu observación. Lo pondremos en la reformulación, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta de los equipos? ¿No? Entonces el jurado tiene 5 minutos para realizar sus observaciones. Ya. No sé si escuchan, no importa, porque ya está pasando el tiempo. Primero, no me queda claro, porque en la propuesta legislativa dice, la número 2 dice, sea causal de indignidad cualquier antecedente de violencia intrafamiliar. Cualquier antecedente. Y en el punto 3 dice que no sea solo el presidio del cónyuge victimario la causal de desheredamiento, sino que también cualquier sentencia de violencia intrafamiliar. Pregunta, para que esta persona sea indigna de suceder, ¿se requiere sentencia o no se requiere sentencia? Porque si es cualquier antecedente, no se requeriría sentencia. Y aquí, en este principio que ustedes tienen súper loable, ¿cómo lo compatibilizamos con el principio de inocencia? O sea, nadie es culpable hasta que no se pruebe lo contrario, ¿cierto? Entonces, cualquier antecedente podría generar también una vulneración de derecho. Y un poco de contexto social. Ustedes señalan que la violencia intrafamiliar no es con frecuencia denunciada. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto de ley es suplir la voluntad de ese hombre o mujer que ha sufrido violencia, que habiendo querido quizás que no tenga derecho en su herencia, sea la ley que supla la voluntad y diga esta persona está desheredada. ¿No incentivará esto a que efectivamente las personas no se divorcien? Porque esto se solucionaría si las personas, ¿cierto?, con hechos de violencia o cualquier situación, llevaran a cabo su proceso de divorcio. Lo que nosotros estamos haciendo es darle soluciones alternativas para que no concreten procesos de divorcio. Entonces, no sería necesario divorciarme, por ejemplo, de esta persona si finalmente la ley va a hacer por mí lo que yo no estoy haciendo. Entonces, ahí se produce un fenómeno social que también sería importante darle una vuelta. Y en el punto 1, ustedes dicen desistir de la necesidad de un testamento que declare indigno de herencia al cónyuge maltratador. Pero también
los testamentos no es como las novelas, a veces uno se confunde, porque en las novelas, ¿cierto?, aquí uno privilegia a uno y al favorito, al hijo, pero en nuestro país no. No es que nosotros podamos disponer de todos nuestros bienes, o sea, nosotros disponemos de una parte de nuestros bienes. Y hay una parte que siempre se va a aplicar la regla legal. Por lo tanto, la voluntad de las personas nunca va a ser suficiente para dejar desheredado a alguien. Por lo tanto, si ustedes tienen una iniciativa, tiene que ser, en términos generales, indignidad para suceder, tanto por ley como con la que la persona, ¿cierto?, de iniciativa propia, porque puede haber una mujer, por ejemplo, y dice que yo quiero tanto a mi marido, finalmente que, aunque la ley me lo diga como heredero, voy a hacer un testamento y lo voy a incluir. Entonces, tienen que considerar esos dos aspectos, porque si no, la norma es insuficiente. Tanto de la perspectiva legal, cuando se es heredero, o cuando se es testamento, no se puede controvertir esta ley, tiene que ser obligatoria para todos. Sí, estábamos comentando aquí con la jurado que ya existe la causal de indignidad dentro del Código Civil para cuando existen atentados graves a la persona del otro cónyuge o de algún pariente o ascendiente. Entonces, no entendemos bien por qué hoy en día ustedes plantean esta necesidad de legislación y por otro lado, la instrumentalización que se haría respecto de los cónyuges en el caso de violencia intrafamiliar, ya, y estos todos efectos perniciosos para la sociedad en cuanto a quitar derechos hereditarios, ya, cuando en realidad puede ser, por ejemplo, el divorcio, una de las causales para que no haya sucesión. Por último, bueno, confirmo lo que hemos consensuado acá con el resto del jurado y un consejo más que nada o una observación en cuanto a que, y lo preguntaron los compañeros, el desheredamiento y la indignidad son cosas distintas, tienen causales distintas, definiciones distintas y de la lectura de su proyecto pareciera ser que a veces no queda clara la distinción entre una y otra para que lo pulan y digamos, se plantee como corresponde, sumado a lo que dijo el resto del jurado. El equipo tiene 2 minutos entonces para, si es que quisiese, hacer algún comentario o responder al jurado. Muchas gracias al jurado y a los compañeros deliberantes al darnos acotaciones y preguntas que amplían nuestro espacio con respecto a nuestra iniciativa de ley. Todo lo que nos han dicho será aportado en la reformulación y estos cambios serán para una mejor iniciativa y un mejor Chile. Muchas gracias. ¿No? Demos un aplauso al equipo e invitamos que se prepare el equipo del Liceo Experimental. Debido al crecimiento económico de Chile en los últimos años, el número de inmigrantes ha aumentado. Ellos, en búsqueda de oportunidades y presionados por las políticas actuales para obtener la residencia, aceptan trabajos duros y muchas veces con el sueldo mínimo. Nuestro proyecto de ley consiste en la modificación de la ley de extranjería vigente apoyado por un registro ciudadano provisorio. Y así, permitir a los inmigrantes integrarse a la sociedad. Recordemos, somos una tierra forjada por inmigrantes. Muy buenos días a todos los presentes. Bueno, debido al crecimiento económico de Chile en los últimos años, el número de inmigrantes ha aumentado. Así lo evidencia la encuesta CASEN del año 2013, que arrojó una cifra de 126% de crecimiento de la tasa de inmigración entre los años 2006 y 2013. A pesar de ello, la legislación vigente se encuentra totalmente obsoleta. Esto debido a que la ley de extranjería vigente fue promulgada en el año 1975.
en un contexto sociopolítico totalmente diferente al actual, ya que Chile se encontraba en una dictadura y atravesando una profunda crisis. En ese entonces las leyes creadas apuntaban más a la orden y la estabilización del régimen interno. Así lo evidencia como, por ejemplo, el artículo número 15, párrafo 3, inciso primero, que dice, cito, se prohíbe el ingreso a aquellos que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social o su sistema de gobierno. Fin de cita. Claramente este inciso se refiere a la doctrina marxista, que en ese entonces era un peligro para ellos. En la actualidad esto puede tener una interpretación bastante ambigua. Además, muchos de los inmigrantes vienen por una oportunidad económica y debido a los requerimientos que exigen las normas de extranjería, muchos inmigrantes entran de forma ilegal y terminan aceptando trabajos irregulares y muchas veces abusivos, además de vivir de arrendamientos que no excluyen el hacinamiento. Estos inmigrantes corresponden al 65,3% según la encuesta CASEN del 2013. En contexto con lo mencionado anteriormente por mi compañera, nuestra iniciativa propone modificar la ley número 1094 y suprimir artículos que resulten coercitivos y discriminatorios ante la presencia de inmigrantes. Los artículos derogados serían el artículo 15, párrafo 3, inciso primero, ya mencionado por mi compañera. Artículo 15, párrafo 3, inciso cuarto, cito. Los que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio o carezcan de recursos que les permitan constituir una carga social. Cierro cita. Artículo 16, tercer inciso, cito. Los expulsados de otro país por autoridades competentes. Esto debido a que en el contexto antiguo del país, las personas eran deportadas por sus ideologías. Por lo tanto, es necesario saber que la razón exacta por la cual estos fueron deportados, ya que no siempre tiene que ver con un delito. Además, proponemos modificar 2 párrafos al comienzo del decreto con fuerza de ley, número 69, que secundan el pensamiento selectivo y racista de los chilenos. Cito, que una inmigración seleccionada producirá el aumento de la población, el mejoramiento técnico de la misma y una racionalización el consumo que elevará el estándar de vida del país. Segundo punto, que la inmigración con elementos de selección contribuirá a perfeccionar las condiciones biológicas de la raza. Esto con la finalidad de actualizar la ley y finalidad de actualizar la ley y adecuarla a las necesidades actuales de los inmigrantes, abolir las barreras de nacionalidad y eliminar los prejuicios. Como consecuencia de la flexibilidad de la ley, los inmigrantes optarán por entrar de forma legal al país y de esta forma se evitarán el tráfico de inmigrantes. Estamos en el tiempo. 15 minutos para los equipos que puedan hacer sus preguntas. Hola, buenas tardes. Si dentro de este registro ciudadano provisorio se incluye entregar un RUN, esto no será engorroso debido a que esto se entrega solo a quienes tienen la nacionalidad chilena hoy en día. Relacionado con esto, ¿no debiera modificarse además la ley de registro civil que regula la entrega del RUN? Resulta que ese tema del rol único nacional fue eliminado y por lo tanto no lo presentaron mis compañeras cuando acaban de hablar. Esto debido a que hace muy poco tiempo, es decir, menos de un mes, acaba de salir que los extranjeros ahora pueden optar por el servicio de salud y muchas cosas más. Por lo tanto, crear eso hubiera sido como de más, además de que investigando más, como por ejemplo el decreto número 597 ya se especificaba
una creación de un registro y demás. Por eso eso fue eliminado. Ya no está vigente y lamentamos las confusiones. Muchas gracias. Compañeros, solo queremos hacer una observación y es ayudarlos a mejorar su iniciativa. Es que ustedes utilizan el concepto de residencia definitiva, cuando en realidad deberían emplear el concepto de permanencia definitiva. Muchas gracias por abortar nuestra iniciativa y lo tomaremos en cuenta. Primero que todo, felicitarlos por su iniciativa y es bastante contingente, la verdad. Y me gustaría saber, ¿detrás de qué estadísticas ustedes se respaldan para decir que Chile es un país racista? Siendo que desde 1850 que Chile promueve, bajo una ley de colonización, que lleguen inmigrantes al país. Ya, bueno, nosotros no estamos diciendo que Chile sea un país racista. En ese caso, si tú te refieres al al decreto 69, iniciativa 69, que expone que dice, en sus primeros 2 párrafos, que se debe optar a la selectividad de inmigrantes para fines de mejorar la raza y condiciones biológicas. En ese caso, nosotros queremos eliminar eso, que solamente se menciona ahí. Muchas gracias. ¿Poseen algún antecedente de cómo se ha contextualizado las políticas de inmigración en países vecinos? Bueno, respondiendo a su pregunta, Canadá hace unos años llamó a los inmigrantes a postular por si querían ser residentes de allá. Y no solo llamaban a gente de alto rango, pedían, por ejemplo, educadores o gente, por decir, común. O sea, basta decir de que Canadá es uno de los países con más diversidad cultural que hay. Gracias. Tenemos una observación que no queda del todo claro cuáles serían los requisitos para acceder a la ley de extranjería modificada según su planteamiento en la iniciativa. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? La observación es que no queda del todo claro cuáles serían los requisitos para acceder a la ley de extranjería modificada según el planteamiento de su iniciativa. Si te refieres principalmente a los requisitos que se mencionan en la ley, actualmente, por ejemplo, se exige no haber sido expulsado de otro país, siendo que eso es una cuestión ambigua, nosotros encontramos que es ambigua. Piden 200.000 pesos para ingresar también. Contrato indefinido. Si se quiere optar por la permanencia y cosas así, eso se pide actualmente. Y son cosas que nosotros queremos modificar o derogar en algunos casos. ¿De qué forma real se le brinda la protección al inmigrante según su iniciativa legal? ¿Podrías repetir tu pregunta, por favor? ¿De qué forma real se le brinda la protección al inmigrante según su iniciativa legal? Bueno, principalmente nos referimos a los inmigrantes que entran de manera ilegal. Tal vez acá en Magallanes no se ve mucho, pero en regiones como por ejemplo Arica se conoce realidades que de verdad está ocurriendo, hay tráfico de personas y obviamente por una u otra manera no han podido ingresar al país y eso es lo que queremos, eliminar eso. Y
y que los requisitos no es que sean tan fáciles, sino que haya mayor regularización y... Respecto a la observación que le hice delante, yo te estaba preguntando, según la iniciativa que ustedes estaban haciendo, los requisitos, no la actual. Que nuestra iniciativa principalmente no es tanto como que modifique, el único artículo que modificas es el ingreso por expulsión del país. Por ejemplo, hay personas que no cometieron crímenes, pero aún así fueron expulsadas de su país por su modo de pensar. Por ejemplo, en, no sé, casos de dictadura o de líderes políticos que expulsan ciudadanos, no por ser criminales, sino por su forma de pensar. En ese caso es la única iniciativa que nosotros proponemos modificar, y en tanto las otras las proponemos solo modificar, para hacerlas más simples. Además, un ejemplo para que quede un poco más claro de que de verdad afecta esto, es el caso de Piedad Córdoba, que es una ex senadora de Colombia que hace poco fue negada a ingresar al país por el solo hecho de que se corrió, no sé si un rumor, de que iba a hacer una junta con dirigentes mapuche. Entonces como que ya tomaban que su pensamiento podría ser perjudicial y todo el tema. De hecho, ella manifestó mediante sus redes sociales que estaba muy indignada de que había sido una discriminación, etcétera. Por aquí. Nosotros tenemos dos preguntas. La primera, ¿qué resguardo o regularización hay respecto a las remuneraciones percibidas por inmigrantes actualmente? Y la siguiente, ¿qué proponen al respecto? Mira, esto es regularizado por el Departamento de Extranjería. ¿Y cuál era la otra pregunta? Disculpa que se me fue. ¿Qué proponen al respecto? Bueno, nosotros para plantear esto pedimos ayuda a algunas organizaciones y por lo menos FOSIS, por ejemplo, específicamente, y ellos nos dijeron de que existía muy poco conocimiento sobre, por ejemplo, cifras y cosas que supieran lo que realmente, o sea, la cantidad real de inmigrantes que, por ejemplo, hay acá en Chile. Por lo tanto, eso es lo que estaba buscando. Gracias. Muy buenas tardes. Aprovecho a felicitarlos por su proyecto de ley. Tenemos dos preguntas. La primera sería, ¿las causas de expulsión en los países han cambiado? ¿No creen que sería una forma de que entren problemas como el terrorismo en nuestro país? Bueno, respondiendo a tu pregunta, eso del terrorismo más que nada es un prototipo, porque hay doctrinas que son catalogadas como terroristas, como por ejemplo los musulmanes, debido a los ataques que han habido, por ejemplo, en París y todo eso. Pero no significa que van a entrar, perdón, y que van a entrar y que van a venir a hacer terrorismo, porque la doctrina que una persona siga no define el actuar de la persona. Así como tampoco indica que no va, o sea, que sí va a entrar, o sea, que no va a entrar, ¿me entiendes? Que nada asegura que no entren casos de terrorismo o por el estilo. Claro, pero eso nunca se puede saber. Buenas tardes. Ustedes hablaban de permitir ingresar a los inmigrantes, pero no dan soluciones para la calidad de vida de ellos. Entonces, ¿cuáles serían sus medidas para mejorar la calidad de esto? Bueno, en calidad de vida, en el último tiempo, como habíamos mencionado mi compañera de antes, en el último tiempo se han producido diversas regularizaciones. Por ejemplo, antes los inmigrantes no podían optar a atención de salud primaria.
Ahora hace poco, hace un mes, salieron iniciativas de que eso iba a entrar. Y aparte de eso, situaciones como la educación también están siendo dadas, debido a que son derechos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Como comentario, lo más probable es que lo que necesiten sea un cambio en la Constitución. No basta con modificar, en este caso, la ley, debido a que ustedes sugieren beneficios y hay algunos beneficios para los que se requiere tener la nacionalidad. En el caso de la nacionalidad provisoria no queda muy claro cuáles son los beneficios a los que sí pueden acceder los inmigrantes teniéndola y si es que se realizará un cambio en la Constitución o no. Ya, bueno, la nacionalidad provisoria era una iniciativa propuesta al principio, debido a que para optar a la nacionalidad permanente, por ejemplo, se necesitan como 5 años de estar habitando en el país. Entonces, durante ese tiempo, desde que llega a los 5 años, la nacionalidad provisoria servía para poder optar a los servicios que ofrece tener una nacionalidad permanente. Obviamente no todos, pero sí los básicos como eran salud y educación y cuestiones básicas. Y por eso fue planteada en un principio. Muchas gracias. Su propuesta está muy buena, pero nos surgen algunas dudas, como por ejemplo, ¿ustedes saben realmente las causas de por qué los inmigrantes viven en condiciones de hacinamiento o tienen más de un trabajo? ¿Han entrevistado inmigrantes para conocer empíricamente sus condiciones de vida? Debido a que los inmigrantes, cuando son indocumentados, tienen que generalmente esconderse de la ley. Nosotras conocimos a una señora de nacionalidad peruana, que en realidad era porque estábamos tomando esas fotos que viste en el video, y dijo que no quería, porque era indocumentada, y estaba acá ilegalmente y tenía miedo a que la vieran, a que fuera muy público y la pillaran, básicamente. Eso. Compañeros deliberantes, queremos felicitarlos por su iniciativa de ley, ya que es bastante contingente y aborda una realidad que resulta cada día más evidente. Sin embargo, cometen una falacia, da ignoratiam, porque no por otorgar con mayor rapidez la permanencia definitiva a los inmigrantes, esto se traducirá en mejores condiciones de vivienda ni laborales. Nada nos asegura que dejarán de aceptar trabajos mal pagados o vivir en el hacinamiento. Por el contrario, flexibilizando la ley, haría que los inmigrantes dejasen de sentir la necesidad de venir acá ilegalmente, porque tal vez ellos encuentran que venir ilegalmente es una vía más fácil, más viable, que venir realmente documentados y pasar por todos estos requerimientos. Eso. Permiso. A la vez, según lo que investigamos, en el caso anterior, por ejemplo, los que contratan al inmigrante, en caso de que lo expulsen del país por ser indocumentado, tienen que pagar el pasaje de vuelta. Y para lograr la documentación actualmente eso requiere 5 años. Por tanto, nuestra iniciativa... ¿Ya? Vamos a pedirle al jurado... Vamos a pedirle al jurado que en 5 minutos de sus apreciaciones. Primero, no me queda muy claro porque entiendo, primero, el tema de la necesidad es uno de los temas que a mí no me queda muy claro, la necesidad de legislar sobre la problemática de los inmigrantes. Yo entiendo que ustedes plantearon el problema de que cuando se dictó la ley de inmigración, en el año 70 y algo, había una mirada acerca del extranjero como un potencial peligro para la seguridad interior del Estado. Y es bajo ese concepto que se da esa legislación y me parece importante que ustedes dicen que hay que adecuarla. Pero la necesidad de
darle regulación no la ven desde el punto de vista de, por ejemplo, los refugiados o personas que necesitan apoyo, sino que lo ven desde la mirada solo del extranjero que viene al país, se avecinda, ya, y que quiere obtener ciertos beneficios como vivienda, salud, y lo dicen bastante así como de manera genérica. No veo la necesidad de regulación que ustedes planteen en la problemática. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que en la exposición ya a mí no me ha quedado muy claro de lo que ustedes han expuesto, ya, porque al parecer el instrumento legal ya no está adecuado, no es acorde a los tiempos que hoy en día vivimos ya, con la inclusión, por ejemplo, para las personas o para el tratamiento de refugiados en Chile, ya, y ahí me parece un tema que ustedes debieran como aclarar un poquito más, ya, y ser mucho más precisos en cuanto a cuáles son las problemáticas. Ustedes hablaron de un registro acá, ya, un registro del tema del RUN, ya, de acceder a ciertos beneficios, ya, pero no sé si Chile necesita eso, ya, eso no he visto como que lo hayan planteado desde ese punto de vista, ya, como que el país requiera eso, y de un punto de vista político, en realidad, la necesidad de legislar. Entiendo que hay un desfase ya de carácter anacrónico de la legislación, pero no sé si está fundamentado legítimamente la demanda. En conexión con lo que recién dijo Carlos, tengo también la impresión de, por lo menos la propuesta legislativa que yo tengo aquí en mis manos, ustedes señalan el tema de un registro ciudadano provisorio. Entonces, este registro ciudadano provisorio, primero lo nombran a grosso modo, hablan de la entrega de un RUN, ¿ya? Y que por este efecto van a poder obtener ciertos beneficios, ¿ya? Entonces está demasiado abstracto, hay que concretizar, ¿ya? No confundir, recuerden que porque si hablamos de extranjeros, por ejemplo, un extranjero puede ser turista, ¿ya? Un extranjero puede tener una residencia temporal, una permanencia definitiva, después puede obtener la nacionalidad y conceptos todos distintos, diferenciados también de ciudadanía. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que, por ejemplo, ustedes hablan de registro ciudadano provisorio. Entonces, hay que pulir ahí, primero, los conceptos, segundo, ver bien cuál es la problemática que quieren abordar, porque a mí por lo menos me da dos impresiones. Una problemática podría ser el tema de la discriminación, que ustedes lo han nombrado bastante, pero además tenemos el tema de obtener beneficios. Entonces, eso se condice entre sí. ¿Cuál es la problemática en realidad? Ambas, y si son ambas, ¿cómo las van a abarcar con este registro? No nos dice mucho porque está demasiado general, ¿ya? Y lo otro es que no confundan los conceptos que les acabo de mencionar, ¿ya? Porque en el fondo, si ustedes dicen, quizá, si plantean, no, es que los requisitos para obtener, por ejemplo, la permanencia definitiva son muy duros, ¿ya? O exigen demasiado y los queremos aminorar para beneficiar a aquellos que vienen acá a Chile. Podría ser una opción más concreta, pero no han dicho eso, porque en realidad hoy en día sí existen canales, opciones, ¿cierto?, a las cuales recurrir para obtener beneficios que tiene otro chileno y que no me han especificado si los encuentran que son muy exagerados o en qué sentido los encuentran exagerados, el por qué, ¿ya? Esa es mi observación. Sí, brevemente, me parece que lo que ustedes proponen es un estatuto de garantías para el extranjero, ¿cierto? Un estatuto de garantía de derechos y obligaciones del extranjero. Me parece que es importante precisar en qué condición ese extranjero va a adquirir beneficios. Como precisar, en la calidad de nacional, en la calidad... Porque, por ejemplo, registro ciudadano significa que le vamos a dar derecho a votación, porque el ciudadano, por ejemplo, es la persona que tiene derecho a voto y es mayor de 18 años. ¿Significa que entonces un joven de 17 años no va a acceder a los beneficios? O sea, ahí hay un tema conceptual, o sea, definir en qué calidad este extranjero accedería a derechos aquí en nuestro país y si efectivamente son solo derechos, también son derechos y obligaciones. Por eso yo creo que es importante precisar cuál es el marco regulatorio que va a, valga la redundancia, a regular al extranjero aquí en el país. Muchas gracias al jurado. El equipo tiene 2 minutos para hacer algún tipo de indicación o contestar al jurado.
Ya bueno, principalmente nuestra iniciativa se trata de actualizar y no legislar. Y en cuanto a las necesidades que fueron mencionadas al principio, es debido a la alta cantidad de inmigración ilegal. Y eso se quiere intentar disminuir. Y por otro lado, también si lo vemos como por un lado positivo, bueno, desde hace tiempo hasta ahora, han salido diversos estudios, como por ejemplo uno actual, que leí el otro día, de hecho salió hace como un mes, que era que Chile sería un país que crecería económicamente debido a la fuerza laboral inmigrante. Y eso fue un estudio creado por un académico de Harvard, la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Aparte de eso, también se ve el tema de que hay países que han crecido debido a los inmigrantes. Estados Unidos creció gracias a la inmigración. Canadá es un país que se ha vuelto multicultural gracias a la inmigración. Y así diversas potencias mundiales. Ya. Muchas gracias también por los consejos y los vamos a tomar en cuenta. De hecho, el de aclarar y puntualizar las propuestas es muy útil. Gracias. Brindamos entonces un fuerte aplauso al equipo del Liceo Experimental Leumac 16, que fue el último en presentar. De esta manera estamos poniendo término a la etapa de presentaciones finales de los equipos en competencia. De esta manera ponemos término, por lo tanto, a esta primera etapa. Felicitamos a los 7 equipos en competencia por la presentación que han realizado. Sin embargo, aún nos queda camino por recorrer antes de saber quién será el colegio que representará a nuestra región en la final nacional del Torneo de Libera 2016, en el Congreso Nacional. Ahora los invitamos a un receso de almuerzo que va a ser de 1 hora. Son las 2:25 hasta las 3:25. Por lo tanto, ustedes van a acompañar a nuestra modeloca, que está arriba, Yanina, y el jurado también va a ir con ustedes al casino, ¿ya? Así que nos vemos en 1 hora.